Por favor, vi que algunos levantaron la mano, mientras contestamos estas preguntas que ya están escritas, entonces los demás pueden escribir preguntas mientras estamos contestando estas. Así que vamos a ver. Solo hay una condición cuando se trata de las preguntas, y es que yo sea capaz de contestarlas. Ok. Vamos a ver aquí. A ver qué dice esto. Ok, vamos a tener una oración y luego entonces vamos a procurar contestar estas preguntas. Si tienen, anoten en un papelito. No sé si tenemos papelitos aquí. ¿Tenemos? ¿Están trayendo? Ok. Ya van a repartir. Mientras tanto, vamos a tratar de contestar estas, pero primero vamos a orar para que Dios nos dirija. Gracias. Ok. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por este día de sábado que nos has concedido. Gracias porque podemos tomar un día completo para apartarnos de lo nuestro, para enfocarnos solamente en ti. Pedimos ahora al contestar estas preguntas que tu Espíritu Santo nos acompañe. Danos mentes claras, dame una mente clara a mí, para que pueda contestar estas preguntas satisfactoriamente. Sabemos que muchas preguntas que tenemos no las podemos contestar aquí en este mundo, pero algún día tendremos la eternidad para reunirnos con Jesús para que Él nos conteste todas las preguntas. Así que bendícenos, acompáñanos, instrúyenos por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Esta pregunta es muy interesante. ¿Qué son los dos testigos? Gracias, hermano. ¿Qué son los dos testigos? ¿Han oído hablar de los dos testigos? En Apocalipsis, el capítulo 11, habla de dos testigos que testifican durante los 1260 años que dominó el papado la historia. Los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice que profetizaron en saco y cilicio, es decir, en oscuridad, porque durante este periodo la Biblia estaba prohibida, los laicos no podían leer la Biblia. Por eso ellos, los testigos, profetizaron mucho en tinieblas. La luz no brilló plenamente porque fue opacada por el sistema que prohibía leer la Sagrada Escritura. Ahora, ¿cómo sabemos que los dos testigos representan el Antiguo Testamento? Bueno, es muy sencillo. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Dos testigos, la Biblia da testimonio. Ahora, ¿en cuántas partes se divide las Escrituras que dan testimonio de Jesús? ¿En cuántas partes? En dos partes. ¿Cuáles son las dos partes? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y la Biblia dice que profetizaron, repito, profetizaron en oscuridad, porque fue un tiempo cuando la gente no podía leer la Biblia, estaba en el idioma de los sacerdotes en primer lugar, y durante cierto tiempo la iglesia de la época prohibió que los laicos leyeran la Biblia, así que la Biblia no podía dar pleno testimonio con Dios.
porque el santo libro estaba prohibido. Así que esa es la respuesta a esta pregunta sobre quiénes son los dos testigos. Aquí está esta pregunta: ¿está el Señor en el lugar santísimo? Creo que por Señor la persona quiere decir Jesús, que si Jesús está en el lugar santísimo. La respuesta es sí. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, vamos a pensar del santuario. Gracias, hija. Vamos a pensar del santuario. ¿Cuántos lugares tenía el santuario? 3. ¿Cuál era el primer lugar? El atrio. ¿Qué estaba en el atrio? El altar del sacrificio. ¿Qué representaba el altar del sacrificio? Donde se sacrificaban los animales. ¿Qué aspecto de Jesús representaba eso? La muerte de Cristo. También estaba el lavacro, la fuente. ¿Qué representaba la fuente? Representaba la resurrección de Cristo. Ahora yo pregunto, ¿a dónde desempeñó Jesús la obra del atrio? ¿A dónde murió Jesús? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. ¿A dónde resucitó Jesús? ¿En el cielo o en la tierra? Así que la obra del atrio es la obra que desempeñó Jesús en la tierra. ¿Cuál es el segundo lugar que seguía el atrio? El lugar santo. Y luego después de eso estaba ¿qué? El lugar santísimo. ¿Ustedes creen que Jesús cuando ascendió al cielo pasó por alto el lugar santo y se metió al santísimo? No. El lugar santo tenía el altar de incienso, que representa las oraciones de los santos. Oramos a Dios en el nombre de Jesús y entonces Jesús intercede por nosotros ahí en el lugar santo. Pero una vez al año el sumo sacerdote entraba ¿a dónde? Al lugar santísimo. Ahora, si ustedes leen Daniel el capítulo 7, van a encontrar allí que habla del anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios el Padre. Dice en Daniel 7 que el anciano de días se mueve y entra al lugar santísimo, y luego el carro de fuego que llevó al Padre al lugar santísimo regresa, y Jesús, el Hijo del Hombre, se monta en la carroza, y luego la misma carroza de fuego lleva a Jesús al lugar santísimo, a donde la carroza había llevado antes de eso al Padre. 3 funciones de Jesús: sacrificio, sacerdote y juez. Porque en el lugar santísimo se hacía el juicio. El propósito era purificar el santuario. Ahora, si ustedes van a Apocalipsis 1, Jesús está caminando en medio de los 7 candeleros cuando ascendió al cielo. ¿A dónde estaban los 7 candeleros? En el lugar santo. Y luego también habla en la serie de las trompetas. Jesús está en el altar de incienso. ¿Dónde quedaba el altar de incienso? En el lugar santo. Y luego en Apocalipsis 11:19 dice que se abre el lugar santísimo y se ve el arca del pacto. ¿A dónde estaba el arca del pacto? En el lugar santísimo. Así que cuando uno mira Daniel y Apocalipsis, uno se da cuenta que en 1844 Jesús, el Padre primero, se movió del santo al santísimo, y luego Jesús después de eso también se mueve del santo al santísimo para desempeñar una obra de juicio. Así que Jesús no fue directamente al lugar santísimo cuando ascendió al cielo y pasó por alto el lugar santo. No fue directamente, después de morir y resucitar, no saltó por encima del lugar santo y se metió inmediatamente al lugar santísimo. El Señor Jesucristo tuvo 3 pasos: sacrificio en el atrio,
intercesor en el lugar santo, juez en el lugar santísimo. Claramente la Biblia enseña eso. A ver, esto. No entiendo bien esta pregunta, pero voy a leerlo. ¿Se debe permitir que alguien que muestra signos, debe ser señales, de estar haciendo errar a la iglesia, siga haciéndolo abiertamente? Claro que no. Si una persona está haciendo algo indebido en la iglesia, no se le debe dar el foro para seguir adelante con esa obra. Hay que cuidar mucho, por ejemplo, hay que cuidar mucho el púlpito de la iglesia. Hay muchas ideas raras que están corriendo por ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién ocupa el púlpito, quién enseña la lección de la escuela sabática, etc. Así que, lógicamente, si alguien muestra señales de estar haciendo errar a la iglesia, bueno, ¿qué hay que hacer? No hay que darle un foro a esa persona. Gracias. Vamos a ver aquí otra pregunta. Esta es parecida. ¿Cuándo pasó Jesús del lugar santo al lugar santísimo? ¿En qué fecha? El 22 de octubre de 1844. ¿Y cómo es que nosotros alcanzamos esa fecha? ¿Cómo sabemos que esa es la fecha? Porque hay una profecía en Daniel 8 que dice hasta 2300 días el santuario será purificado. ¿Y qué día se ha purificado el santuario? En el día de expiación. ¿En qué apartamento? En el lugar santísimo. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo terminan los 2300 días? Bueno, lo voy a sintetizar, lo voy a hacer corto. Yo creo que muchos de ustedes ya saben esto. La fecha de los 2300 días, que en realidad no son días, son años, comienza con el decreto para restaurar y reedificar a Jerusalén, que había sido desolada por Nabucodonosor. Y esa fecha para restaurar y edificar a Jerusalén fue en el año 457 a.C. Eso se sabe por la astronomía, se sabe por los registros históricos, se sabe por los cálculos en la Biblia, que la fecha del comienzo de los 2300 días son 457 a.C. Así que desde ese momento vamos hacia adelante 2300 años, porque en la Biblia, en las profecías, un día equivale ¿a qué? Un día equivale a un año. Vamos hacia adelante 2300 años y nos lleva ¿hasta qué fecha? Nos lleva hasta el año 1844. Si vamos desde el 457 a.C. adelante, nos lleva a 1844. Ahora, el mes y el día, podemos saber cuál es el mes y el día también. Ese año de 1844, el día de expiación cayó el 22 de octubre, porque la Biblia dice que el día de expiación ocurría el día 10 del mes séptimo. Y el día 10 del mes séptimo, en 1844, fue el 22 de octubre. Así que la profecía nos dice claramente que Jesús se movió, el Padre también, el Padre se movió primero, Daniel 7, luego Jesús le siguió y entonces comenzó el juicio. Dice, el juez se sentó y los libros se abrieron. En el lugar santísimo comenzó el juicio. Aquí hay los 144,000, literal o simbólico. Esta pregunta siempre surge. Creo que hay evidencia de que el número es simbólico. Es decir, son personas reales, no son personas simbólicas. Son personas reales. Pero el número es simbólico, es decir, los 144,000 no son exactamente 144,000,
sino ese número simbólico representa un número mucho mayor que eso. Ahora, habiendo dicho eso, hay un punto muy importante, y es que hay personas que piensan que es un número literal. Son personas reales, pero es el número exacto, 144,000. Y yo respeto la opinión de ellos. Yo tengo un material que preparé con todas las razones por las cuales creo que es un número simbólico, pero el punto importante no es si el número es literal o simbólico. El punto importante es que si nosotros vamos a estar vivos en el tiempo de angustia final, que estemos en ese grupo y que tengamos el carácter de ese grupo. Porque en Apocalipsis 14 se dan los rasgos de carácter de ese grupo. No tienen mentira en su boca, son sin mancha delante del trono de Dios. No se contaminaron con mujeres, que significa que no se entremezclaron con las doctrinas de las falsas iglesias. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Es un grupo victorioso sobre el pecado, que van a pasar por el tiempo de angustia donde no tendrán intercesor, lo cual significa que tienen que haber ganado la victoria completa sobre el pecado, porque durante el tiempo de angustia no van a poder mandar sus pecados al santuario para que Cristo los purifique de allí. Así que lo importante es que si estamos vivos para pasar por el tiempo de angustia, estemos en ese grupo, porque ese es el único grupo que va a pasar por el tiempo de angustia. Así que más importante que el número es el carácter de esas personas. Aquí hay otra. Mientras el rey del norte y del sur pelean por el poder, no pueden enfocarse en Jerusalén. Es necesario que el papado primero elimine a Rusia y China para que comience la gran persecución. Bueno, esta pregunta tiene que ver con la profecía de Daniel 11. Es una profecía que generalmente no estudiamos mucho. No tenemos problemas con Daniel 2, la imagen de Nabucodonosor. Ese es fácil. Daniel 7, las 4 bestias, nos lo conocemos al derecho y al revés. Daniel 8, los 2300 días, la purificación del santuario, también sabemos mucho de eso, pero Daniel 11 no se toca mucho. Ahora, no puedo tendría que tomar el resto de la tarde para explicarles la profecía de Daniel 11, así que voy a sintetizar. En Daniel 11 hay un rey del norte y el rey del sur. El rey del norte representa lo mismo que el cuerno pequeño, la bestia, el hombre de pecado, el anticristo, la abominación desoladora. Es decir, la Biblia se refiere a este sistema con diferentes nombres. El rey del norte representa el poder papal. Significa, en otras palabras, la religión apóstata. El rey del sur, por el otro lado, representa el secularismo. Es decir, lo que no es religión, lo que es secular. Eso incluiría el socialismo, incluye el comunismo, incluye el ateísmo, incluye todo lo que no tenga que ver con un carácter religioso. Ahora, la profecía de Daniel 11 nos dice que el poder que va a dominar no es el rey del sur. Es decir, el enemigo primordial del pueblo de Dios no va a ser el secularismo. El enemigo del pueblo de Dios va a ser la falsa religión. Primordialmente el papado y el protestantismo apóstata. Las dos bestias de Apocalipsis 13. La bestia que se levanta del mar, que representa el poder papal, y la bestia que se levanta de la tierra, que representa los Estados Unidos de América. Los protestantes primordialmente en los Estados Unidos de América. Es decir, que últimamente nosotros decimos, bueno, China está creciendo y Rusia está creciendo. Parece que ellos son los que van a dominar el mundo. Parece, esa es la apariencia, pero no cuadra con las profecías.
Yo recuerdo cuando yo estaba enseñando teología en Colombia, en la Universidad Adventista de Colombia, que yo le decía a los alumnos, miren, el comunismo, porque en ese tiempo había un auge de comunismo, el bloque oriental, Rusia, Cuba, en El Salvador había problemas, en Centroamérica parecía que el comunismo iba a tomar el poder en todo el mundo, Vietnam, etcétera. Y yo les expliqué la profecía en cuanto al rey del norte, el rey del sur, y algunos alumnos se rieron en mi cara. Dijeron, ay, ¿acaso no está viendo lo que dicen los periódicos? ¿Acaso no está viendo que es el secularismo que está ganando la ventaja? Yo sé que parece. Pero le dije, la Unión Soviética va a caer. Esto fue mucho antes de que cayera en 1989. Va a caer. Se va a desbandar. Y les parecía muy chistoso lo que yo estaba diciendo. Luego en 1989 cayó el muro de Berlín. Se desintegró la Unión Soviética. Bueno, quedan algunos países comunistas por ahí, como por ejemplo Cuba, Venezuela tira también para ese lado. Y algunos dicen, bueno, pero Perú y Chile, todos tienen gobiernos socialistas. Bueno, pero nosotros nos guiamos no por lo que dicen los periódicos, ni por lo que dice la televisión, nos guiamos por lo que dice la Biblia. Las apariencias engañan. La Biblia dice que es la falsa religión la que va a jugar el juego principal en los eventos finales. Así que ¿saben dónde tenemos que poner los ojos para ver el cumplimiento de la profecía? No es en China, no es en Rusia, no es en Venezuela ni en Cuba. El lugar de enfoque de las profecías es Roma, la bestia que se levanta del mar, el poder papal, y los Estados Unidos de América, la bestia que se levanta de la tierra. Eso es lo que dice la profecía. Y las profecías no fallan. Las profecías se cumplen tal cual lo dice Dios. Bueno, aquí tenemos, esto es casi un libro. A ver. Dice esto. Alguien dice de dónde es, no voy a mencionar porque puede ser que algunos traten de adivinar. Soy de cierto país, muchos dicen que uno se puede volver a bautizar volver a bautizar. ¿Podría yo volverme a bautizar? Porque en la Biblia dice que hay un solo bautismo. Esa es la pregunta clave. Dice, yo todavía no pertenezco a esta iglesia, pero ya muy pronto estaré del todo aquí. Gloria a Dios. Por eso, amén. Ok, el asunto del rebautismo. La iglesia adventista tiene dos formas de ingresar a la iglesia. Una forma es por el bautismo. Y la otra forma es por profesión de fe. Ahora, ¿qué significa eso, profesión de fe? Supongamos que una persona que pertenecía a una iglesia que bautiza a la gente por inmersión, digamos como los bautistas. Una persona fue bautista, conoce el mensaje adventista, ya se bautizó por inmersión en la iglesia bautista. Y dicen, yo creo firmemente que en ese bautismo yo me uní a Cristo como Salvador personal. La iglesia adventista no exige que esa persona se vuelva a bautizar por inmersión, porque ya fue bautizado por inmersión. La iglesia adventista la acepta por profesión de fe. Pero ahora déjenme explicar algo. Yo siempre animo a la gente que aunque haya sido bautizada por inmersión en otra iglesia, siempre los animo a que se bauticen de nuevo en la iglesia adventista. Les voy a explicar por qué.
Porque el bautismo significa dos cosas. Uno significa unión con Cristo. Eso pasó con la persona que se bautizó en la iglesia bautista. Amaba a Jesús, aceptó a Jesús como Salvador personal. Pero el bautismo también significa unirse a la iglesia que enseña la verdad. Entonces lo que yo le digo a la gente es esto. Le digo, tu bautismo te uniste con Cristo Jesús como tu Salvador personal, pero tú no confesaste públicamente que quieres unirte a la iglesia que enseña toda la verdad, incluyendo el sábado, etc. No has ingresado oficialmente a la iglesia adventista. Así que aunque puedes entrar por profesión de fe, te animo de que te bautices. Y muy raras veces consigo una persona que dice, quiero por profesión de fe. Porque hay algo especial en ser sepultado debajo del agua para luego salir. Si ahora estoy íntegramente en la iglesia adventista. Hay algo especial en eso. Es como una catarsis, podríamos decir. Así que ese es un caso. El otro caso es si una persona se bautizó por inmersión, aún en la iglesia adventista, y luego se va de la iglesia y da un testimonio público pésimo. Es decir, se divorcia de Cristo Jesús. Cuando vuelve a la iglesia, no hay ningún problema en que esa persona se rebautice como señal de que está entregando su vida una vez más a Cristo Jesús. Les doy un ejemplo. Supongamos que un esposo y una esposa deciden divorciarse. No se llevan bien. Tal vez el esposo se fue con otra mujer por un tiempo. Se divorcian oficial y legalmente. Si se quieren volver a juntar, ¿hay que hacer un nuevo matrimonio? ¿Hay que hacer un nuevo matrimonio? ¿Hay que hacer una nueva ceremonia matrimonial? Legalmente sí. De la misma manera, si yo me divorcio de Jesús, no hay ningún problema con que haya una nueva ceremonia anunciando públicamente que me estoy uniendo con Él nuevamente. El bautismo es la ceremonia legal, podríamos decir. Ahora, ¿qué hacemos con el texto que dice un bautismo? Cuando dice un bautismo, hay dos formas de comprender eso. Algunos dicen que significa que la persona solo se puede bautizar una vez, y otros dicen que significa una sola clase de bautismo. Por ejemplo, si una persona fue aspersala, no sé si existe esa palabra en español, pero cuando era bebé, el sacerdote le puso un poquito de agua bendita en la cabeza. Ese es un bautismo, pero no es válido, porque no es como la Biblia dice. No es la clase de bautismo. Un bautismo significa la clase de bautismo, por inmersión, sabiendo lo que la persona está haciendo. Así que esta persona que hace esta pregunta, yo le animo, y gloria a Dios que esta persona está diciendo que ya la decisión está hecha para integrarse a la iglesia adventista. Gloria a Dios por eso. Que no dude ni un momento, ni por un momento, de bautizarse e integrarse plenamente como miembro de la iglesia adventista. ¿Qué va a pasar con los niños o bebés que sus papás no fueron salvos? En la Biblia no dice, hasta donde yo sepa, nada de esto. Pero en el Espíritu de Profecía, la hermana White dice que los ángeles llevaron los bebés al cielo y no tenían madres allí. Un bebé no es moralmente responsable todavía, porque el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El pecado es transgresión de la ley. Un bebé recién nacido
o un infante conscientemente no transgrede la ley. Así que ante Dios, un bebé no nace perdido. De modo que el Espíritu de Profecía habla de bebés que no van a tener madre allí. Pero la Biblia específicamente no menciona nada en cuanto a lo que va a pasar con bebés. Pero déjenme decirles esto. Cualquier decisión que Dios tome, vamos a estar de acuerdo de que fue la decisión correcta. Dios obrará con perfecta justicia. Y cuando Dios nos explique, vamos a decir, Señor, lo hiciste bien. Uno de los problemas que tenemos es que queremos que Dios nos explique todo ahora. Porque vivimos en una sociedad de gratificación inmediata. Lo quiero saber y lo quiero saber ya. Cuando nosotros oramos, hay tres formas que Dios puede contestar: sí, no o espera. Esa es la respuesta que no nos gusta. Espera. Y hay cosas que suceden en esta vida que nosotros no podemos entender por qué sucedió así. No lo podemos entender. Pero Cristo nos dice, no es necesario que expliques todo ahora. Confía que mi camino es el mejor y algún día cuando yo te lo explique, me vas a agradecer que lo hice a mi manera. Tenemos que tener fe en lo que Dios dispone, porque Él conoce el fin desde el principio. Les doy un ejemplo. Cuando yo tenía 16 años, yo estaba en la Academia Adventista en Wisconsin y estábamos poniendo material alámbrico en las paredes que eran de concreto, para luego entonces poner el plaster. Y no nos dieron máscara en ese tiempo. Deberíamos haber tenido máscara o lentes especiales. Le pegué mal a un clavo y el pedazo del clavo voló y se metió directamente por la pupila. Hoy por hoy yo soy legalmente ciego en el ojo izquierdo. Y algunos dicen que no veo por el derecho. Al principio yo le decía, Señor, ¿por qué me pasó esto? Si tengo 16 años, voy a tener que vivir toda la vida funcionando solamente un ojo. Tengo todavía que estudiar, tengo que ir a la universidad, tengo que ir al seminario. Pero ¿saben? Creo que sé por qué razones que Dios permitió que eso sucediera. Porque Dios podría haber impedido eso, ¿sí o no? Dios lo podría haber impedido. En esa época, todos los jóvenes mayores de 18 años tenían que ir a Vietnam. Pero yo no tuve que ir porque no veía bien por un ojo. Dios estaba diciendo, mira, voy a permitir que cause un mal menor para ahorrarte un mal mayor. Eso es lo que yo pienso. Cuando llegue al cielo y le pregunte a Jesús, puede ser que me diga eso o puede ser que tenga otra razón, pero le voy a decir gracias, Señor, por hacerlo a tu manera y no a manera mía. Tenemos que conformarnos, hermanos y hermanas. Cuando nos suceden cosas que no podemos explicar, no exijamos una explicación, sencillamente confiemos en Dios que algún día nos lo va a explicar. Les doy un ejemplo bíblico. ¿Sabe de qué edad murió Juan el Bautista? De 30 años aproximadamente. Juan el Bautista se consumió preparando el camino para el Mesías, para Jesús. Fue a parar a la cárcel, donde lo decapitaron, le cortaron la cabeza. Y mucha gente dice, ve qué injusto es. Se dedicó para preparar el camino para el Mesías
¿Y cuál fue la recompensa? A la cárcel y perdió la cabeza. Pero el Espíritu Profecía nos dice que el testimonio de Juan el Bautista ha sido una bendición para todos los que fueron martirizados durante el periodo de dominio papal. Cuando estaban ante sus verdugos y estaban por matar a los mártires, dice la sierva del Señor que el testimonio de Juan el Bautista era de ánimo para ellos. Miles, cuando lleguemos al reino, le van a dar las gracias a Juan el Bautista de que vivió solamente 30 años y que murió siendo fiel a Dios. Yo recuerdo, fui a pastorear a una iglesia en el estado de Wyoming cuando regresé de Colombia. Y lo primero que hice cuando llegué a ese distrito fue visitar a todos los miembros, especialmente los que estaban en los libros y no estaban bien asistiendo a la iglesia. Recuerdo que visité a una señora que no la había visto en semanas en la iglesia, pero llevaba años que no venía a la iglesia. Y cuando me senté en la sala para hablar con ella, le dije, mire, yo veo que usted figura en los libros de la iglesia, pero no la he visto en la iglesia. Y dice, no, yo no voy a volver a la iglesia. Le dije, ¿cuál es el problema? ¿Tuvo un problema con alguien? Dice, no tuve problema con nadie. Pero un sábado por la tarde mostraron una película, la película del martirio de Juan Hus. Y vi cómo amarraron a ese hombre con cadenas a una estaca, lo rodearon de leña y lo quemaron vivo. Yo no puedo creer en un Dios así. Y yo la miré y le dije, pero él no se quejó. Murió cantando. ¿Ha sido él una inspiración para miles? Ha sido una inspiración. Viene un tiempo de angustia pequeño, hermanos y hermanas. El pequeño tiempo de angustia donde habrá mártires, según Mateo 24 y el versículo 9. Los que pasen por ese tiempo, el martirio de Esteban, el martirio de Juan Hus, el martirio de Juan el Bautista, van a ser de ánimo para las personas que van a pasar por ese tiempo. La hermana White dice que nosotros no escogeríamos ningún camino que el que escogió Dios si pudiéramos ver el fin desde el principio. En otras palabras, mirar hacia atrás, la vista es 20/20. El Espíritu de Dios, ¿es correcto pedir que nos dé una porción de su Espíritu? Yo creo que debemos orar que Dios nos dé todo el Espíritu. Cuando decimos una porción, ¿cuánto es? ¿30%? Mucha ayuda el 30% del Espíritu. ¿50%? ¿Acaso no oramos, Señor, lléname de tu Santo Espíritu? Dios no da, dice en los evangelios, Dios no da el Espíritu en medida. Debemos pedir la plenitud del Espíritu Santo. Y la lluvia tardía será la plenitud del Espíritu Santo. Será el Espíritu Santo sin medida, completo, con pleno poder. Los grupos disidentes, no, y se mencionan nombres, no voy a mencionar. Por eso es que yo no recibo preguntas audibles, porque a veces la gente menciona nombres para hacer quedar mal a la gente o para hacer quedar mal a la iglesia. Entonces todo el mundo lo escucha. Así que no voy a mencionar los nombres. Los grupos disidentes, ellos enseñan lo mismo que nosotros. Algunos sí y otros no.
Algunos grupos disidentes están diciendo que no hay 3 personas en la deidad. Nos están enseñando como nosotros. Porque nosotros creemos que hay un Dios compuesto de 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, según la fórmula bautismal. Hay grupos disidentes que dicen que debemos celebrar las fiestas judías. Pero las fiestas judías se cumplieron en Cristo, ya no hay que celebrarlas. Hay personas que están fijando fechas. Pero están diciendo que Cristo viene en el año 2031. Otro dice que en el año 2027 o el 2034. La Malaguay nos ha advertido, no debemos fijar fechas. Para ningún evento profético debemos fijar fechas. El tiempo no será más. No hay más periodos de tiempo proféticos. Así que si alguien está enseñando, como algunos han enseñado, que Cristo viene en el año 2031, sencillamente no los escuchamos. Porque Dios nos ha advertido de eso. Y hay un individuo específicamente cuyo nombre no voy a mencionar, es amigo. Lo conozco hace años, tiene muchas buenas cualidades, muy misionero, inspira a la juventud a ser misioneros y abre canales de televisión y de radio, no se le puede quitar eso, trabaja incansablemente, que ha fijado montones de fechas para eventos y pasa la fecha y no se cumple lo que dijo. ¿Saben lo que hace eso? Causa que la gente pierda la fe. ¿Han escuchado del niño que gritaba lobo, lobo? Era un niño en una aldea que decía, lobo, lobo. Y los habitantes venían para defenderlo del lobo. Y entonces se reía y decía, ja, 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 los engañé, no hay ningún lobo. Y luego después que pasaba un tiempo, voy a hacerlo otra vez. ¡Lobo, lobo! Y venía toda la gente, vamos a defender a ese niño. No hay ningún lobo. Y finalmente llegó el momento donde dijo lobo, lobo, y nadie se aparecía. Una gran lección. Si seguimos fijando fechas, llega el momento en que la gente no nos va a hacer caso. Esa es la moraleja. Estamos ahora en el tiempo de espera. Gracias, hermano. ¿Qué alimentos no se deben comer? El cochino. Imagínense, cochino, marrano, puerco. Eso ya nos dice qué es. Por eso no comas eso. Rata. Hay gente que come rata. Camarones. Miren, ¿saben lo que han hecho los seres humanos? Han cambiado todo lo que Dios estableció en la creación. Dios dice que hay ¿cuántos géneros? 2, varón y hembra. ¿Qué dice el mundo? Hay 50 o 100. Miré en el internet 100 diferentes géneros. Han cambiado lo que Dios estableció. Dios creó el matrimonio entre un hombre y una mujer. El hombre dice, no, puede ser hombre con hombre y mujer con mujer. La Biblia nos dice que Dios estableció el sábado. El mundo dice, no, el domingo. La Biblia dice que Dios colocó a Adán y Eva en un jardín, no en una ciudad. Los colocó en un ambiente campestre. Pero hoy la gente se congrega y se reúne en ciudades. Y la Biblia nos dice que Dios dio una dieta básicamente vegana, frutas, vegetales,
Y el mundo ha cambiado eso también. Todo el plan que estableció Dios en el Edén ha sido estropeado. Y nosotros los adventistas, hermanos y hermanas, debemos no adoptar un plan B. Pero mire, la Biblia dice que se puede comer carnes limpias. Ojalá que no me saquen de aquí a piedra. La Biblia dice que se pueden comer carnes limpias, es verdad. Pero la sierva del Señor dice que ha pasado tanto tiempo y el reino animal se ha degenerado tanto que ya no es seguro ni siquiera lo que se llama carne limpia. Porque ellas no son limpias. Están inyectadas de hormonas, de preservativos. ¿Cómo creen ustedes que engordan a los pollos? No los dejan desarrollarse normalmente porque quieren vender los pollos, quieren vender las gallinas. Por lo tanto, les dan hormonas para que crezcan rápido. Y cuando se asimila esa carne, estamos asimilando lo que le inyectaron. ¿No es mejor volver al plan de Dios original? Hermanos y hermanas, es mejor volver al plan original. Un plan B no funciona. Ahora, otra pregunta, la vestimenta adecuada. La vestimenta adecuada. Pues permítanme, vamos a buscar un par de versículos de la Biblia. 1 Timoteo 2, 9 y 10. 1 Timoteo 2, 9 y 10. No debemos, hermanos y hermanas, vestirnos con el fin de atraer la atención a nosotros. ¿Oyeron lo que dije? No debemos vestirnos con el propósito de que la gente nos mire a nosotros. Lo que debemos hacer es tener un carácter para que la gente nos mire a nosotros. Fíjense lo que escribió Pablo. 1 Timoteo 2, 9 y 10. Asimismo que las mujeres, y yo diría que esto se aplica a los hombres hoy en día también, pues los hombres también son bien vanidosos. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿Qué significa pudor y modestia? Las partes atractivas para los hombres bien cubiertas. Lo digo contante y sonante. Así que dice, las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Este es el carácter, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Eso ya no es Antiguo Testamento, esto es Nuevo Testamento. Porque ya eso era de los judíos. No, esto es al apóstol Pablo, Nuevo Testamento. Noten también lo que dice 1 Pedro, el capítulo 3. Pedro y Pablo están en la misma página. 1 Pedro, el capítulo 3. Y el versículo 1 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Eso está difícil. Pero Pablo en otras partes dice, estad sujetos a vuestros maridos en el Señor. Que significa que si el marido le exige a la esposa algo que no está en armonía con el Señor, la esposa no debe sujetarse a lo que el marido está diciendo que haga. Así que dice, así mismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, cuando el cónyuge no cree en la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos,
de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato o adorno de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Debemos vestirnos con modestia. Nuestro carácter debe ser tan dulce que la gente es atraída a nosotros no por lo físico, sino por nuestro carácter, por la dulzura de nuestro carácter. Porque últimamente nuestro propósito no es atraer gloria para nosotros, nuestra intención es traer gloria ¿a quién? Gloria a Dios. Ese es el principio. Esta ya la contesté, tiene que ver con el bautismo. Vamos a ver esta pregunta aquí. Sí, esta pregunta tiene que ver con lo que la Biblia dice de los libros. En el libro de Apocalipsis se menciona mucho los libros, plural, y también libro, singular. ¿Qué está escrito en el libro, singular? Nombres. Los nombres de los que recibieron a Cristo como Salvador personal. Ya Dios los tenía escritos allá en su mente, ya Dios sabía quién iba a estar en el libro. Pero los escribe cuando nos bautizamos, desde nuestra perspectiva. Ya esto lo estudiamos en nuestro primer tema. Los libros, plural, contienen el registro de nuestra vida, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Dios tiene en los libros una copia exacta de cada detalle de lo que nosotros somos. Y cuando nuestro nombre, la forma en que Dios hace el juicio, empezando en 1844, empieza con los que primero vivieron sobre la tierra. ¿Quién fue el primero en vivir en la tierra? Adán. Así que ¿quién fue el primer juzgado en 1844? Adán. Dios le dijo a Adán: Adán, comparece ante mi tribunal. ¿Dónde estaba Adán en 1844? ¿Quién sabe dónde se lo llevó el diluvio? Estaba muerto. Así que ¿cómo podía Adán comparecer ante el tribunal de Cristo en 1844 si estaba muerto? La respuesta es que él no aparece en persona. Él aparece allá por medio del registro que Dios guardó de él. ¿Me están entendiendo? Y a mí me gusta pensar que Dios lo guarda electrónicamente. Dios no tiene solamente... En la Biblia dice que Dios guarda el registro de la vida en los libros, porque eso es lo que se usaba para registrar las cosas en los tiempos bíblicos. Hace 40 años Dios hubiera dicho que está fotografiando nuestra vida. Y yo creo que hoy diría que está digitalizando nuestra vida. Así que en 1844 Dios le dice: Adán, preséntese ante mi tribunal. Y el ángel trae, por así decirlo, el DVD de Adán y lo mete en el DVD player y muestra toda la vida de Adán. Ahora, Adán está en el libro de la vida, porque recuerdan que él ofreció el animal. ¿Se arrepintió Adán de su pecado? Sí. ¿Fue escrito en el libro de la vida? Sí. Pero el propósito del juicio es demostrar si merecía estar en el libro de la vida. Y se examina toda la vida de Adán. Él está muerto, pero se está examinando el registro. Y cuando el jurado celestial termina de ver toda la vida de Adán, el jurado celestial dice: hay que conservar ese nombre en el libro de la vida. Recibió a Jesús como Salvador personal y perseveró en él.
hay que fijar su nombre en el libro de la vida. Pero si se encuentra una persona que fue escrita en el libro de la vida, pero era hipócrita y no vivía de acuerdo a su profesión, su nombre será borrado del libro de la vida. Lo dice Apocalipsis, que se pueden borrar nombres del libro de la vida. Y algunos dicen, pero pastor, yo pregunto, una persona que ha sido perdonada, ¿le puede revocar Dios el perdón? ¿Dios puede revocar el perdón que ha dado una vez? ¿O cuando Dios perdona ya quedó perdonado para siempre? Dios puede revocar el perdón. ¿Recuerdan la parábola de los dos deudores? Un hombre que debió una suma tan inmensa que jamás la hubiera podido pagar. Y al que le debía dicen, échenlo a la cárcel hasta que pague todo. Y el hombre no quería ir a la cárcel, así que viene al que le debía y le dice, ay, por favor, dame tiempo, que yo entonces te pago. Y al que le debe le dice, ¿qué me vas a estar pagando? No puedes pagar ni en 1000 años esa deuda tan grande que tienes. Pero como siguió clamando a Dios, al que le debía, el que le debía dice, deuda perdonada. ¡Wow! Dice él, ¿no tengo que pagar? No. Deuda perdonada. Y sale por la puerta y se encuentra a un pobre miserable que le debe 100 denarios. Una deuda que se podía pagar, 100 días de trabajo, pero se podía pagar en cuotas. ¿Y sabe lo que hizo? Dice la Biblia que lo agarró por el cuello y le dije, págame lo que me debes. Y la persona le dijo lo mismo, por favor dame tiempo. ¿Qué tiempo ni qué pan caliente? Y lo está sacudiendo. Pues resulta que los siervos del rey a quien le debía, que representa a los ángeles que anotan nuestras experiencias en los libros, van y le cuentan al acreedor, le dice, ¿sabes lo que hizo ese individuo que tú le perdonaste una deuda tan grande? Se encontró a uno allá afuera y lo estaba ahorcando para que le pagara enseguida. Y el acreedor dice, tráiganme ese reo para acá. Y le dice, ¿no te perdoné yo una deuda grande que no podía jamás pagar? ¿No deberías tú también haber perdonado una deuda mucho menor que la que yo te perdoné? Y dice que le revocó el perdón y lo echó a la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Por eso yo digo, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que libro, nombres, libros, el registro de la vida. Dios hace el juicio en orden cronológico, es decir, el libro de la vida tiene los nombres de los que recibieron a Jesús desde el primero Adán hasta el último cuando se cierra la puerta de la gracia. Y Dios va en orden cronológico de acuerdo a cuando nacimos y comenzamos a vivir. Empieza con los muertos y termina con los vivos. Esta persona también quiere que mencione algo sobre el rapto. Lo voy a mencionar rápidamente. La idea del rapto es que Cristo va a regresar 7 años antes de su venida gloriosa. Cristo va a venir a esta tierra para llevarse a los fieles al cielo por 7 años. Los que no están listos se van a quedar aquí. Y esto lo sensacionalizan. Dice, bueno, por ejemplo, un piloto que está volando un avión. En el rapto, Dios se lleva al piloto y los que están en el avión, sálvese quien pueda. El que está manejando un carro, raptado y choca el carro. Un caos mundial. Porque van a desaparecer todos los creyentes, Cristo se los va a llevar al cielo. Y los que se van a quedar aquí van a pasar por la tribulación, la gran tribulación.
Es decir, los que reciben a Cristo no van a pasar por la gran tribulación, según este concepto. Es un engaño fatal, porque los fieles sí van a pasar por la gran tribulación, pero no van a estar listos, porque no creen que van a pasar por la tribulación. Satanás quiere que pensemos que no, que reciba a Cristo Jesús, me van a llevar en el rapto, no tengo por qué preocuparme. Ahora escuchen bien, la razón por la cual esta doctrina del rapto fue inventada, que no es bíblica, es porque los que creen en el rapto tienen un concepto erróneo del milenio. Le voy a explicar. Jesús le hizo dos promesas a sus discípulos. Le hizo muchas, pero dos teniendo que ver con su segunda venida. En primer lugar, les dijo que los iba a llevar a la casa de su padre, ¿sí o no? Juan 14, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros y luego los voy a llevar allá. Pero también prometió que los mansos iban a tomar la tierra por heredad. Los iba a llevar al cielo, pero iban a tomar la tierra por heredad. Entonces, ¿cómo puede Dios cumplir ambas promesas? Los que creen en el rapto dicen hay una sola forma en que puede suceder eso. Y es que Jesús 7 años antes de su venida gloriosa se lleva a los fieles al cielo donde pasan 7 años. Ahí cumple la primera promesa de llevar a los fieles a la casa de su Padre. Y luego después de 7 años los vuelve a traer a la tierra para el tiempo milenial y los mansos toman la tierra por heredad. Pero no es necesario hacer ese invento para cumplirse las dos promesas de Jesús. La forma de entenderlo la iglesia adventista es sencilla. Cristo viene a este mundo por segunda vez. Los fieles Jesús se los lleva al cielo por 1000 años. Y luego después de los 1000 años vuelve acá y los santos toman la tierra por heredad. Pero ¿cómo los que creen en el rapto creen que durante el milenio Jesús va a estar aquí reinando en la tierra? Tienen que inventar algún método por el cual Jesús se los llevó al cielo para cumplir la promesa de que iba a llevarlos a la casa de su Padre. ¿Están entendiendo? Pero cuán sencillo es sencillamente entender que Cristo viene por segunda vez, una sola vez, y se va a llevar a los fieles al cielo por 1000 años. ¿Y cómo va a estar esta tierra durante los 1000 años? Desordenada, vacía, sin luz, como antes de la creación. Y luego, después de los 1000 años, Cristo va a venir con todos sus fieles que se llevó 1000 años antes, va a volver a la tierra, va a limpiar la tierra y luego los santos van a tomar la tierra por heredad. Esa es la forma sencilla como lo explica la Biblia. No es necesario inventar una doctrina del rapto. ¿Cuáles son los 3 argumentos más fuertes para probar la existencia de Dios? No se puede comprobar la existencia de Dios, porque nuestra fe no se basa en comprobación, sino en evidencia. Yo pregunto, ¿hay suficiente evidencia para dudar en la existencia de Dios? Sí. ¿Hay suficiente evidencia para creer en la existencia de Dios? Sí. Nosotros sencillamente tenemos que creer, tenemos que aceptar por fe que Dios existe. Como lo dice el libro de Hebreos. Vamos a leer en el libro de Hebreos, el capítulo 11. Ustedes conocen este versículo, capítulo 11, y creo que es el versículo 6, donde dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Y luego dice, y que es galardonador de los que le buscan. Creer en Dios es un acto de fe. Hay mucha evidencia.
Yo soy una evidencia. ¿Ustedes creen que algo como yo puede llegar a existir por accidente? Todo funcionando bien. Sistema circulatorio, sistema nervioso, sistema digestivo, sistema respiratorio, todo compaginado y funcionando perfectamente. Usted necesita más fe para creer que eso llegó a existir por accidente que creer en la existencia de Dios. Así que el creer en Dios no se puede comprobar. El creer en Dios es un acto de fe. ¿Y cómo adquirimos fe? Pidiéndoselo a Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe significa confiar en lo que Dios dice en su palabra. Yo no necesito evidencia de que Dios existe. ¿Saben algo? Yo no necesito que se descubra el arca de Noé para creer que hubo un diluvio. Yo no tengo que esperar hasta que descubran el arca. ¡Ah, ve que sí! Yo no necesito que una persona sobreviva 3 días en el vientre de una ballena para creer que Jonás fue echado al vientre de la ballena y sobrevivió. No lo necesito ver, porque ya yo creo en este libro. Eso es fe. ¿Dónde estará Dios Padre en la segunda venida de Jesucristo? En el cielo. Porque en Hechos 3:19 dice que el Padre enviará a Jesús. Y la sierva de Dios tiene una cita donde dice que cuando Jesús venga a recoger a sus fieles, rodeado de los ángeles, y lleguemos a la santa ciudad, el Padre estará en la puerta de la ciudad para darnos la bienvenida. Así que el Padre se queda allá. Ahora, la Biblia sí dice que Jesús viene en la gloria de su Padre, pero no dice que viene el Padre, porque la gloria de Cristo viene ¿de quién? Viene del Padre. Si no lo creen, noten lo que dice la Biblia en Hebreos el capítulo 1. La gloria de Cristo es la gloria del Padre. Así que cuando Jesús venga, viene la gloria del Padre, porque Jesús es la gloria del Padre. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿el resplandor de la gloria de quién? Del Padre, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es decir, que toda la gloria que tiene Jesús la recibe su Padre. Por eso viene en la gloria de su Padre. ¿Cómo saber cuándo empieza el juicio de los vivos? Nadie sabe la fecha. Por más que hay algunos por ahí que están fijando fechas, nadie sabe. Y como nadie sabe, tenemos que estar listos todo el tiempo. Escuchen bien. Hay dos cierres de gracia. No un solo cierre de gracia, hay dos. Uno es individual y el otro es corpóreo. El cierre de gracia corpóreo es cuando la puerta de la gracia se cierra para todo el mundo. El cierre de la puerta de gracia. Pero ¿saben que hay otra puerta que se cierra individualmente? El día que usted se muera, su puerta de gracia se cerró. Aunque no llegue el momento cuando se cierra la puerta de la gracia para el mundo, una persona que muere, ya su caso está decidido para la eternidad. Por eso es que no podemos demorar la decisión
de recibir a Jesús. No puedes decir, yo lo hago mañana, hay tiempo todavía. No, no hay tiempo. Porque el futuro no es nuestro. El futuro no es nuestro. Bueno, tenemos muchas preguntas más. No sé si debemos sencillamente no responder el resto de las preguntas. ¿Cuándo serán las enfermedades curadas antes de la venida de Cristo? Nunca todas las enfermedades serán curadas antes de la segunda venida de Cristo. Pero habrá falsos sanamientos, habrá falsas curaciones, pero también habrá curaciones genuinas. ¿Cómo podemos saber si una persona que cura es un emisario de Dios o un emisario de Satanás? Una persona sana a un enfermo, otra persona sana a un enfermo. ¿Cómo podemos determinar cuál de los dos es genuino? La Biblia dice a la ley y el testimonio. Tomemos por ahí, y voy a mencionar este nombre. ¿Han oído hablar de Benny Hinn? Eso es asustoso lo que él hace. Así. Y todo el mundo cae como muerto. Dice que cura gente. ¿Cómo podemos saber que eso no es de Dios? Por lo que Benny Hinn enseña. Él enseña que el domingo es el día de reposo. ¿Y saben lo que hace? Él va a Forest Lawn, el cementerio de Forest Lawn, en el área de Los Ángeles, y le habla al espíritu, al supuesto espíritu de Catherine Kuhlman, quien era una mujer espiritista. Dice que habla con ella. La Biblia dice: los muertos nada saben. Entonces, ¿cómo que Dios va a sanar a través de una persona que contradice la Biblia y dice el domingo es el día de reposo y podemos hablar con los muertos? No es de Dios. Tiene que estar en armonía con lo que enseña la Biblia la persona. A ver aquí. Después del derramamiento del Espíritu Santo, ¿habrá salvación únicamente para los que no han conocido nada de Jesús? ¿O también habrá oportunidad para un adventista? Habrá oportunidad todavía desde que esté abierta la puerta de la gracia. La puerta de la gracia no se cierra primero para toda la gente de la iglesia adventista y después que cae la lluvia tardía, ni un solo adventista se puede salvar. Cualquier persona que se puede salvar mientras la puerta de la gracia esté abierta. Bueno, voy a contestar una o dos más y luego entonces vamos a cantar un himno y vamos al huerto. ¿Por qué esta es una buena pregunta, ¿por qué los 1000 años en Apocalipsis 20 son literales y no simbólicos? Es una buena pregunta, porque decimos que los periodos proféticos de la Biblia son simbólicos, pero cuando se trata de los 1000 años decimos que son literales. ¿Acaso nos contradecimos? No. Porque la Biblia misma nos dice que los 1000 años, la misma Biblia nos dice que los 1000 años son literales. Vamos un momentico al libro de Isaías. Isaías, el capítulo 24. Esta va a ser la última pregunta que voy a contestar. Tenemos varias más aquí, pero el tiempo se fue. Isaías, el capítulo 24. Y vamos a notar, la misma Biblia nos dice que los años son representados por días. Isaías 24, y vamos a leer versículo 21 al versículo 23. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto
¿Cuál es el ejército del cielo? Los ángeles. ¿Cuáles ángeles? Los malos, porque dice que los va a castigar. No va a castigar a los ángeles buenos. Así que dice, castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y escuchen, y serán amontonados como se amontonan los carcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es que los impíos van a ser encarcelados por el sepulcro y los ángeles caídos van a ser aislados y encarcelados? Durante los 1000 años. ¿Satanás va a ser encarcelado durante los 1000 años? Sí, Apocalipsis 20 dice que desciende un ángel del cielo con una cadena en la mano y echa a Satanás en prisión. Y los impíos están en la prisión de la muerte. Tengo un tema completo sobre todos los detalles de esto. Solamente le estoy dando una síntesis. Y luego dice, y serán castigados después de muchos días. Yo no sé si ustedes notaron, pero aquí se dice que van a ser castigados 2 veces. Dice, el primer castigo, ¿cuál es? Serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra y en prisión quedarán encerrados. Esa es la primera etapa del castigo. Y luego dice, y serán castigados después de muchos días. ¿Cuántos son los muchos días? 1000 años. Días en Isaías equivalen a Apocalipsis ¿a qué? A años. La misma Biblia nos da el principio día por año. Bien, hermanos y hermanas, buenas preguntas, excelentes preguntas. Pero lamentablemente vamos a dejar pendientes las otras para la próxima vez.